Daniel Bates, es un honor tenerte en esta mesa. Bienvenido al podcast de Flor de Palma. De verdad, somos tus admiradores, muy admiradores de tu trabajo, y es un gran gusto tenerte aquí para platicar un poquito de lo que tú haces, que es maravilloso. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Quiero ser fotógrafa de naturaleza. Nosotros vemos en redes sociales tus fotografías, nos quedamos impresionados, nos quedamos maravillados, pero sé que hay una gran historia antes, durante y después de cada fotografía. Entonces, pues nos gustaría mucho hablar de un poquito de todo esto que tú haces. ¿Cómo es que iniciaste un poco en esto de la fotografía de naturaleza? ¿Hace cuánto tiempo? Y pues ahí vamos platicando de cómo has ido evolucionando hasta convertirte en un gran, enorme fotógrafo de naturaleza. No, hombre, al contrario. Gracias, Eli. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, poder compartir. Gracias por la introducción también. Pues todo un gusto. La verdad es que yo encantado de platicar, compartir. Siempre me ha gustado la fotografía de naturaleza, y mi trabajo justamente es para eso. Y a pesar de que es algo muy personal, también al final de cuentas es algo que me gusta mucho dar a conocer. Cuando compartes tus fotos, también no nada más compartes la pura fotografía, sino que nos cuentas un poquito si se trata de algún animal o si se trata de algo del firmamento, algo, pues nos cuentas, ¿no? De qué es lo que se ve ahí, qué es lo que tú descubriste, que no es tanto de todo lo que hay, como decimos, hay mucho más detrás, pero siempre, pues nos aportas también un tantito, ¿no? Como para aprender. Claro, sí. Pues es que siempre es una experiencia. Yo empecé a hacer fotografía formalmente en el 2014. Digo formalmente porque desde niño siempre tuve una cámara, ¿no? Mi mamá siempre tenía ahí alguna cámara para mí, rollos y sí. Entonces, ¿porque ella era fotógrafa? Fíjate o como que no, que pero, dijo, ay, pero siempre me andaba ahí como ayudándome a descubrir por dónde había cosas que me gustaran, ¿no? Una cámara entre otras cosas. Y antes de empezar en el 2014 ya tenía un tiempo que me gustaba mucho observar diferentes tipos o disciplinas de fotografía, ¿no? De periodismo, de sociales, etcétera. Pero la naturaleza en sí, no tanto como fotografía, sino en general, pues es algo también con lo que siempre he estado desde niño, ¿no? Estos salidas de fin de semana, paseos. ¿Y siempre llevas ahí la camarita o así? Pues siempre, pero sobre todo el estar en los lugares, ¿no? Y de repente algunas actividades también como caminatas, como bici de montaña, o sea, siempre buscando la forma de estar fuera de la ciudad. Sí. Y cuando empiezo a hacer fotografía de naturaleza, empecé particularmente con macrofotografía de insectos, que era como algo que me llamaba mucho la atención, no tanto por lo desconocido, digamos, en términos de, bueno, eran insectos que todos conocemos, pero sí vistos de una forma que pocas veces podemos ver, ¿no? Y que a simple vista, de ojo humano, pues no podemos ver ciertos detalles. Y empecé por ahí a generar como salidas, exploraciones, a buscar ciertos artrópodos en general, no solamente insectos, sino pues había arañas, había de todo. Y pues muchas salidas al campo, mucha observación, de repente el descubrir cómo había toda una vida en los pequeños individuos, ¿no? Una arañita que pues, siempre la vemos como la arañita que está ahí, y te das cuenta que tiene una rutina diaria, que tiene una serie de actividades. Eso está fantástico. Sí, las hormigas, sabías lo que ya se qué te ocurra. hacía y que a dónde se iba a meter, por dónde iba a salir. O sea, sí, encontrar, por ejemplo, las danzas de cortejo de las arañitas. En una ocasión... ¿tienen danzas de cortejo las arañitas? Tienen danzas de cortejo, no al menos las arañas saltarinas. Las que todo el mundo tenemos en la casa, son las bien comunes, ¿no? Bien comunes tienen, y fue muy bonito de repente, porque de repente ves ciertos videos o ciertos documentales donde te los presentan, y siempre piensas que es en otra parte del mundo y otras especies que aquí no hay, ¿no? Y de repente te das cuenta que, bueno, las que están en el jardín también están haciendo su danza, y es muy bonito, y el darte cuenta que también hay cierto grado de conciencia. Por ejemplo, a mí me tocó ver una arañita que estaba haciendo su danza de cortejo. Finalmente como que fracasó, la araña hembra ni se inmutó. Y en ese momento era un maguey. Entonces estaba la arañita hembra y el macho, ¿no? Enfrente haciendo su danza, muy colorido el macho, una serie de fotos muy bonita. Y finalmente se va
y después de, no sé, un minuto me doy cuenta que en otra penca había otra arañita otra araña macho más atractiva haciendo como la misma danza, y dije, órale, acá hay otra danza, y empiezo a observar y me doy cuenta que no había ninguna hembra. Entonces, esa arañita estaba ensayando su baile antes de ir a presentarse a la hembra. Entonces había un grado de, digamos, de entendimiento de lo tengo que hacer bien antes de ir. O sea, no es nada más voy y hago algo. Daniel, no puedo creer, esta historia está fantástica. Entonces es bonito descubrir esas cosas, ¿no? Claro, pues si las arañas, o sea, generalmente es como, ¡ay, una araña! ¡Aplástala! Claro. O sea, el común de la gente lo único que hace con las arañas es aplastarlas. O sea, pocas veces luego las dejas que vivan por ahí. O sea, siempre las corres y darte la oportunidad de observar algo como tan íntimo así de la araña. O sea, está haciendo un ensayo y luego un ritual de presentar danza claro. para cortejar a la pareja. Ay, esto que dices de observar, fíjate que es parte importante de... Digo, finalmente en algún punto en este camino a partir del 2014 me asumí ya como fotógrafo formal de naturaleza y empecé a hacer un trabajo un poquito más completo como fotógrafo. Parte de ese trabajo es, como dices, entregar las fotografías con un poco de información también. Como documentar más sobre lo que estás fotografiando. Exactamente. Entonces, si bien... aquí la idea es, yo no soy, soy ingeniero mecánico y mi trabajo, digamos, formal de muchos años está enfocado hacia otras áreas, pero como fotógrafo de naturaleza, lo que sí es esta parte de, no soy un biólogo, no soy un ambientalista, no tengo estos trabajos formales dentro del campo, pero sí soy una persona, digamos, común y corriente en una ciudad que está aprendiendo o reaprendiendo a ir al campo y a conocer la naturaleza y observarla, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vamos al campo ahorita, a la montaña, al desierto, al bosque, es común que encontremos de repente como nos llevamos parte de la ciudad a la naturaleza. Y el llevarnos parte de la ciudad me refiero a música, a volumen, a comodidades, y no nos damos cuenta que es el llevarnos esta parte de la ciudad, de nuestras comodidades de la ciudad, nos bloquea y nos impide observar y contemplar lo que está en el campo, ¿no? Entonces, a lo mejor en la ciudad hay una canción que nos gusta mucho y nos gusta escucharla con un buen volumen. Claro. Pero si nos la llevamos al campo, lo que vamos a dejar de escuchar por escuchar esa canción es a los coyotes, a los animales, los gritos de las aves, el viento, las hojas. Y no solo dejamos de escuchar, sino también interrumpimos las actividades de todos estos seres en el campo, ¿no? Pero no puede existir, digamos, este conocimiento si no hay alguien que también ayude a decir que existe esto en el campo, ¿no? Entonces, es en donde yo me he asumido, no todos pueden, por ejemplo, hay ciertas fotos que tengo que son una serie de salidas a un lugar 4, 5, 6, 7 veces, ir y de repente cada salida es estar 4 horas en el mismo lugar esperando que cierto animal haga algo o que cierto suceso ocurra, ¿no? Y documentarlo y después poder mostrarlo. Como te digo, mostrarlo como alguien de la ciudad que está yendo y reaprendiendo a estar en estos lugares. Y esa parte, a mí me encanta, ¿no? El descubrir y el mostrar. Bueno, hace un momento decías algo que justo yo estaba pensando que como te diste cuenta de que esto estaba aquí, o sea, frente a tus ojos, cerquita de tu casa o en tu misma casa o aquí cerquita en los alrededores, y tomas estas fotos y lo conviertes en algo excepcional, o sea, como que aparentemente, ¿no? Porque lo vemos y es así fantástico, y para muchos de nosotros es como, wow, o sea, siempre vemos eso en la tele, en las películas, fotógrafos que son de otras partes del mundo y pensamos que esas cosas están en otros lugares. Y entonces tú nos has acercado, no sé, esto lo dijo como de manera muy personal, pues que te seguimos y en redes te vemos tus fotos y nos haces como justo decir, wow, o sea, nos estás regalando esa forma de ver las cosas de una manera
mucho más espectacular, pero de las cosas que tenemos nosotros aquí en los alrededores. También vamos a hablar de eso, que has viajado a otros lugares de México, a lugares fantásticos, pero igual me gustaría empezar con los alrededores. Aquí las fotos que has tomado del desierto, del paso de la mariposa monarca, que se ha convertido de alguna manera en algo como muy cotidiano, como que, sí, las mariposas, y también ya dejamos como de maravillarnos y de observarlo y de darnos cuenta de lo especial que es que un pequeño animalito viaje tantos kilómetros cada año del norte al sur y luego de vuelta, y tú también has tomado fotografías de mariposa monarca y bueno, ahorita vamos a ir hablando de otros animales y de otras cosas de la naturaleza que nos permites tener esta visión de maravillarnos de lo que tenemos nosotros aquí junto a nosotros frente a nuestros ojos, pero con otros ojos. Empezaste con esto de la fotografía macro que a mí me encanta porque justo, o sea, te permite ver ciertos animalitos, ciertos detalles que tienen, que pues no los vemos así a simple vista, y eso es fantástico. Me encanta, me súper encanta, me encanta. Las texturas, los colores que tienen. ¿Cómo, o sea, qué siguió y por qué? O sea, ¿hacia dónde fuiste después de la fotografía macro? Sí, claro. Bueno, partiendo de lo que dices, justamente una parte de mi trabajo como tal es... las fotografías que hago justamente no son de cosas ajenas, ¿no? Son cosas que todos conocemos realmente, pero lo que hago es, a veces todos hemos ido en la carretera, todos hemos visto un amanecer bonito, todos hemos visto muchas cosas, pero al momento de verlo tenemos, digamos, 5 sentidos disponibles y vivimos esa experiencia. Como fotógrafo, y particularmente como fotógrafo de naturaleza, un ejercicio que yo hago durante mis sesiones es, hay algo que a mí me está impactando, y hay algo que a mí me está llamando la atención y que en mi inconsciente está generando como la mayor sorpresa. Entonces yo me pongo a tomar fotos tratando de ir reduciendo todos estos 5 sentidos, pues los tienes que reducir a un rectángulo de colores, ¿no? Y desaparece todo lo demás. Entonces es un poco esta búsqueda, por lo que tú dices, bueno, una foto del desierto que todos conocemos, pero ¿por qué es impactante? Entonces una parte de lo que hago es esta recurrencia a los lugares hasta ir destilando qué es aquello que, aquella forma, aquella luz, aquella planta, piedra que nos está dando la mayor cantidad de información inconsciente. Y no es que yo lo entienda claramente, pero digamos que me dejo un poco llevar hasta que vas formando un encuadre, y lo mismo en los animales, ¿no? Y en los insectos y en todo. Vas como destilando toda la información que estás recibiendo hasta que llegas y dices, bueno, esto es lo que está generando la mayor cantidad de impacto y lo llevas a la imagen, ¿no? A la foto. Y en ese sentido, bueno, cuando estoy trabajando ya sea con paisaje o con animales, insectos, lo que sea, es lo que tengo en mente, ¿no? Que tengo que resumir 5 sentidos en un rectángulo de colores. Qué difícil eso. Pues qué difícil eso que estás diciendo porque, claro, hay como tantas cosas ahí tan bonitas y que están sucediendo y sí, como dices, el amanecer y al mismo tiempo a lo mejor una hormiguita y caminando o atravesándose un venado, no sé, y qué elegir, qué momento, qué de todo eso que estamos viendo. Está difícil. Y lo efímero a veces de los momentos, ¿no? A veces los colores del amanecer duran 5 minutos, sí, ¿no? A veces 20, a veces 5, a veces 1. Y la idea es hay un poco de suerte, pero como fotógrafo te pones en donde la suerte va a cruzar, ¿no? Tienes que madrugar, tienes que ser de repente perseverante en un mismo lugar. Sí, bueno, cuéntanos más de eso. O sea, por ejemplo, pensemos en una de las fotografías que tenemos acá. A ver, que nos puedas decir, por ejemplo, los perritos de la pradera. Los perritos de la pradera están aquí en los alrededores de Saltillo y uno llega y se esconden. Es como que oyen el ruido y se esconden y entonces como que a ver que salgan y estar ahí para captar estos momentos que tú tienes así tan bonitos de perritos de la pradera. Sí, los perritos es una especie muy importante regionalmente.
Es una especie que está en peligro de extinción o amenazada. Ahorita no estoy muy seguro. Esta es la parte en donde soy más ingeniero que sí. Pero los vemos en el Museo del Desierto todo el tiempo y hasta pienso que como los vemos ahí, no sentimos como que estén en peligro ni nada. O sea, hay colonias muy grandes de perritos y ciudades de perritos, pero están, todo su ecosistema está fragmentado por los terrenos de cultivo. Entonces eso es lo que los tiene como amenazados. Pero sí es una especie muy bonita, la verdad es muy sociable, son muy divertidos y como dices, cuando uno llega, de repente llegas y se esconde, ¿no? Y tienen ahí sus formas de llamado, pero justamente estás un buen rato ahí hasta que se acostumbran a tu presencia, que se dan cuenta que no eres una amenaza y puedes moverte con calma de un lado a otro. Ese es como el primer paso. Y ahora también ahí entra un poco la iluminación. Tienes que ver a qué horas quieres tomar tus fotos para que las fotos salgan bonitas. Y esto es lo que implica la recurrencia, ¿no? Estar yendo y dices, oye, pues tengo una hora en la mañana de luz bonita para tomarles fotos. ¿Y ellos, entonces, por ejemplo, están activos, o sea, todo el día o así se pueden encontrar? No, sí son medio dormilones. Empiezan ya, o sea, sale el sol y después como de una hora y media de que sale el sol ya medio que están por ahí saliendo, ¿no? Ahora, también como comunidad tienen sus ritmos en el año, ¿no? Cuando están las crías, por ejemplo, tienen las crías hacia principios de año. Y están todavía dentro de las madrigueras como un mes, me parece, 3 semanas, un mes, y luego empiezan a salir poquito a poco. Van saliendo y están en familias como grandes, ¿no? De repente 8 o 9 crías, y empiezan a crecer y empiezan a convivir este rollo. Entonces es muy bonito ver cuando están las crías como bebés, ¿no? Porque están así todas torpes y ves que de repente está el papá o la mamá parados y las crías ahí jugando. Son bien divertidos porque juegan mucho entre ellos, son muy cariñosos también. Y por esa razón de repente hacen cosas que de repente están parados y uno se cae para atrás adentro de la madriguera y es bonito observarlos. Y es una especie importante. Sus madrigueras, por ejemplo, cuando las abandonan, sirven también como a otras especies que no son capaces de hacer resguardo, como serpientes, como algunas ardillas. Entonces, también por eso es importante el perrito llanero, porque sus espacios también son nicho para muchas otras especies. Claro. Arañitas, sí, de que incluso. Claro que tienen como importancia en o sea, en su ecosistema, ¿no? Exactamente. Con otros animales, con las plantas, etcétera. Bueno, me imagino que también hay como muchas aventuras. Por ejemplo, eso nos platicaste, alguna que hay aquí o las cotorras, no sé. O sea, igual de que hay que levantarse, porque decías hace rato, pues es que algunos me tengo que levantar bien temprano, hay que recorrer caminos, mejor medio peligrosos, medio por ejemplo, largos. Algunas que son retadoras para mí. Tengo amigos que hacen unos trabajos como muy específicos, padrísimos. Yo trabajo un poco de manera general, pero de los trabajos más retadores ha sido las crías de aves rapaces, de aguilillas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo primero es encontrar un nido. Y al encontrar el nido tienes que ser muy cuidadoso porque no quieres perturbar sus ritmos, ¿no? Tienes que acercarte con cuidado, tienes que mantenerte a cierta distancia siempre. Por ahí hubo alguien que no tenía como mucha relación con fotografía de naturaleza y de repente tenía un dron y me dijo, oye, pues con el dron y te acercas al nido y digo, no, nos asusta. Sí, es lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor si va alguien a sacar una foto y de repente ves en internet fotografías y videos que pueden ser muy impactantes, pero dices, bueno, fue demasiado el riesgo en el que se puso al animal, ¿no? Hay una de un cocodrilo saltando y unas que son muy impactantes, pero dices, jamás lo haría aunque tenga la oportunidad de hacerlo, porque pones en riesgo la especie y estás perturbando completamente su y que no es la idea, ¿no? No es la idea, bueno, ¿no? Entonces, más bien, tienes que hacerte de algo de equipo, regresando a la rapaza. Entonces, pues, vas buscando, primero es el trabajo de encontrar un nido que te puede tomar semanas. Siempre te apoyas de gente en los ejidos, de gente que conoce los lugares y pues llegas al nido, ¿no? Y después tiene que tener polluelos o los huevos o algo, ¿no? Y es estar yendo cada 2, 3 días. A ver si ya están. Y vas, por ejemplo, hay uno que fue a principios de este año, rumbo a Zacatecas, y era una aguililla cola roja, y ese lo encontré accidental. O sea, iba a ver nada más el nido con las aguilillas, y resulta que tenían un polluelo, pero no me di cuenta hasta que ya estaba casi ahí. Entonces, encontré ya un lugar más o menos seguro para ellos,
y un arbusto, me acomodé y era estar ahí 3 horas y media por día esperando, viendo cómo estaban cazando y luego cómo llegaban con la comida, primero en el amanecer, luego en el atardecer. Y pues es padre, pero sí es un trabajo de paciencia, o sea, tienes que estar pues, sin moverte 3 horas en un lugar, no sé, pues eso, ¿no? Imagínate, ¿no? En el sol o con frío o así. Entonces hay un diálogo interno en la fotografía de naturaleza que yo disfruto mucho. En el caso de fotografía de fauna lo disfrutas porque hay periodos largos de espera. Por ejemplo, para los coyotes también por ahí en alguna salida, a veces me acompaña mi hijo, Iker. Y a veces también mi esposa Tali. Pero en este caso Iker, en una ocasión fuimos muy tempranito, nos desmañanamos y de repente me dice, oye, hay unos coyotes, papi. Y estaban no sé. Él te avisó. Sí, él me avisó, estaban muy cerquita y era una pareja de coyotes. Estaban muy tranquilos, era el amanecer, como que ya iban de regreso de su cacería, ya iban a su madriguera, yo creo. Y estuvieron muy tranquilos relativamente cerca de nosotros y nosotros, bueno, guardamos ahí como la calma y estuvimos observándolos. Y fue muy bonito porque fue tal vez unos 20 minutos. Nos dimos cuenta después que ellos estaban esperando a un hijo. Había un coyotito que llegó por otro lado completamente y se les unió después y ya se fueron. Entonces, en el ratito en el que llegaba la cría, ustedes los observaban. Los observamos y estuvieron ahí. Entonces fue una experiencia bonita. Ahí le tocó a él como este tema de la paciencia, de quedarte quieto, de tratar de perturbar lo menos posible. En el caso en este camino que me mencionaba, ya nos fuimos como que... ya nos saltamos. ahorita regresamos, todo. Pero no importa. Pero sí, te decía, el tema de la paciencia se presenta de diferentes formas, ¿no? Una es en estas búsquedas para poder registrar... Por ejemplo, algo que a mí me quería registrar en el caso de las aguilillas era cuando llega justamente la mamá o el papá con el alimento. Por ahí lo logré y pues es bonito ver cómo después porque los vi cazando primero y después ya cómo llegan ahí le dan al polluelo, pues lo que sea que cazaron, no sé, un tipo ratoncito, una cosa así. Qué padre, o sea, ya van varios momentos que me platicas, así como el de la araña que estaba acá haciendo su cortejo. Y también como de la familia, o sea, alimentando al polluelo. Ay, hay muchas cosas bonitas. Pero vamos a regresar justamente porque hicimos un salto como de que empezaste con la fotografía macro y cómo te fuiste yendo después a paisaje o cómo le llaman no sé, también lo que haces todavía de tomar fotografía de la Vía Láctea, o sea, nocturna, que son unas fotografías impresionantes las que tienes. ¿Cómo fue el caminito entonces? A ver, ¿qué siguió? Vamos para ir platicando ese orden. Mi camino como fotógrafo de naturaleza es como sencillo, es muy lineal. Empecé haciendo fotografía macro de insectos. Primero muy cerquita, incluso allá en la casa, y después empecé a hacer salidas al campo. Iba mucho a la reserva de la Narro, iba también a Chipinque con un par de amigos, con Luis Padilla y con Raúl Cantú. Con ellos fue una serie de aventuras que vimos juntos. Y íbamos mucho a Chipinque. Yo iba a hacer macro, ellos hacían más paisaje. También a La Estanzuela en Monterrey, hacia San Antonio de las Alazanas. Entonces yo buscando insectos, pero de repente pues, era el amanecer. Entonces... pues yo tomando fotos de un escarabajo y el amanecer lleno de colores. Y tú dijiste, también entonces quiero. Dije, pues claro que tengo que también hacer esto. fotos. Y empecé a hacer fotos de paisaje, primero de los amaneceres, y de ahí empecé un poco a ir puliendo mi técnica y esto que te decía de cómo vas destilando, ¿no? Y cómo vas descubriendo los momentos. Después de fotografía de paisaje, que era prácticamente amaneceres y atardeceres, empecé a hacer fotografía nocturna de Vía Láctea. Que era parte de paisaje, pero un poco diferente. Y después de fotografía de Vía Láctea, pues ya traía ahí como una carpetita ya de experiencia. Se vino la pandemia y en pandemia empecé a hacer foto con dron de amaneceres y atardeceres de Saltillo, que era mi salida, ¿no? Entonces fue un trabajo pues te podría decir que durante el primer año de pandemia, prácticamente, sin exagerar,
yo creo que de los 365 amaneceres habré visto 360, no sé. O sea, 300, fue todos tu los rutina. días era mi rutina, abrir los ojos y ver cómo ibas. No me levantaba todos, pero al menos todos abría los ojos y me asomaba a ver cómo estaba el amanecer. Entonces, fue un registro como largo y ahorita lo sigo haciendo, pero ya un poco más esporádico. Y además de este momento de pandemia que no era cualquier momento en la historia de la humanidad. Y entonces pues fue ese camino, ¿no? Macro, paisaje, fotografía nocturna y luego paisaje de, digamos, urbano de Saltillo. Y en ese inter hubo algunas actividades y algunos proyectos personales adicionales en los que estuve trabajando. Algo de desierto, algunas reservas, algunos viajes específicos, por ejemplo, a ver saltos de ballena jorobada, a la reserva del Triunfo fui un par de veces. Entonces, en ese inter hubo varios, un proyecto en el desierto aquí de Coahuila y por Paredón, por ejemplo. Hay un proyecto que es muy bonito, las fotos se ven muy bonitas, pero hablan de un tema que es la desertificación y la muerte de la tierra, del suelo, ¿no? La pérdida del suelo como tal. Entonces, es como una dualidad porque tienes algo que se ve muy bien, pero lo que estás viendo no es lo opuesto a lo que quieres ver, ¿no? Y esos proyectos van surgiendo en el transcurso de esta trayectoria. Como que te lo encuentras y no puedes como evitar entrarle, ¿no? O sea, como el mismo desierto como que te llamaba. Necesitas decir esto. Sí, no, y el desierto es parte de mi forma de ser. O sea, yo encuentro en el desierto muchas cosas. Me encanta el mar, me encantan todos los ecosistemas, todos los disfruto mucho. Pero en el desierto está el silencio y la soledad que te dan mucha riqueza, ¿no? Y por ahí cuando me pongo muy filosófico, en el desierto, justamente haciendo fotografía nocturna es cuando ocurre. A veces vamos 2 o 3 personas o a veces voy solo. También es muy común que la fotografía nocturna la haga solo porque a veces no encuentras tan fácilmente a alguien que te acompañe y a veces también hay cierto tipo de fotos que no quieres luces que estén ahí, ¿no? Sí. Entonces vas como sobre algo muy específico. De preferencia solo. Solo, sí, mejor solo. Qué mal acompañado. Sí. Y pues estando de repente en un lugar remoto, en medio del semidesierto, del desierto, en plena soledad, el silencio. Entonces, iluminación. Te llega la iluminación que yo lo platico del silencio como un ser que habita el desierto. Entonces, pierde su carácter, digamos, como descriptivo de silencio, es la ausencia de el sonido. Sino que más bien toma como... Y el silencio toma ya una nueva forma de ser y entonces adquiere una voz. Y esa voz, pues, aparece en tu mente, ¿no? Porque, pues, ocurre algo. De repente yo estoy justamente haciendo estas fotos y digo, esto me lo está diciendo alguien más. El silencio. O sea, yo estaría pensando qué voy a comer mañana y las llantas del carro y la gasolina y el trabajo y no estaría pensando esto yo. O sea, esto es alguien más que me está diciendo, ¿no? Me está hablando. Me está hablando y justamente como el silencio como emisario. Y encuentras pues cosas muy bonitas. O sea, empieza un diálogo interior que se disfruta mucho mientras estás haciendo fotografía de Vía Láctea, porque tienes el centro galáctico con, no sé, 13,000 millones de años y estás junto a una yuca que tiene 400 años y tienes piedras que tienen tal vez, no sé, X millones de años. Ya sé. Y todo es así. De repente hay un alacrán que tiene un mes y yo, ¿no? Y con mi foto de 20 segundos. Y entonces es todo eso ocurriendo. O sea, todas estas escalas de tiempo transcurriendo de diferente forma y todas conjugadas ahí. Y es muy bonito sentir eso y te sientes, digamos, dimensionado correctamente y ves ya a la yuca como un centinela, como un ser guardián que está ahí desde hace 300 años o 400 y que va a seguir otros 400 más. Y ves todo esto, ¿no? Y tú en medio haciendo fotografía y observando las estrellas, comprendiendo de repente y rompiendo algunos paradigmas, reestructurando algunas ideas que suelen ser más antropocéntricas y justamente las reacomodas, ¿no?
Y es bonito ese proceso que yo disfruto mucho hacer fotografía nocturna. No, está espectacular lo que estás platicando, Daniel. O sea, es como un nivel de conciencia bien diferente. O sea, como que encontraste casi como un nuevo yo ahí, ¿no? O sea, en ese momento de... Se disfruta mucho y particularmente en la fotografía nocturna que llegas a escuchar coyotes, llegas a escuchar muchos otros animales con los que estás en ese momento, pues es muy bonito. Y sí, una de las primeras cosas que ocurre es, lo he escuchado también y lo he platicado con otros amigos que hacen fotografía de Vía Láctea, es este dimensionamiento. O sea, te das cuenta de tu dimensión y la dimensión de tu mundo y tus situaciones positivas y negativas y te da digamos, un estatus de paz y acomodas muchas cosas, ¿no? Y comprendes otras, tal vez. Y luego no te cuesta regresar a la ciudad o a la vida normal, siendo así como que, ya estás ahí en esto tan hermoso. Sí, no para nada. Digo, no es un estado así zen de que digo, chin, y terminas como no quiero eso. No, más bien es justamente... como al contrario, regresas con más... Esta integración. Como paz. Ajá, que es un poco lo que te platicaba en un principio de... porque hago esto justamente como lo harías tú, como lo haría cualquier persona, ¿no? Si te vas al campo, cualquiera de nosotros va a llegar a apreciar eso si se da la oportunidad. Si haces este mismo ejercicio de irte al campo, pero te llevas parte de la ciudad, pues ya no vas a encontrarlo, igual, ¿no? Vas a más bien a estar como tu pedacito de ciudad en el campo, sí, que no está mal, pero hace poco... No te da como la oportunidad de... Sí, hace poco escuchaba una frase en una presentación de un libro en donde participó mi hijo de poemas y en el final del prólogo decía, bueno, si no escribes no pasa nada, pero si escribes pasa todo. Entonces, un poco aquí, como tomando prestada esa frase que ya también venía prestada, es... pues si te llevas un pedacito de la ciudad al campo no pasa nada, pero si no te lo llevas y estás en el campo pasa todo, ¿no? Toda la naturaleza pasa frente a ti y tienes que darte esa oportunidad. Y por otro lado, al dártela, también le das la oportunidad a todo lo que está ahí de seguir existiendo. Digo que el dar la oportunidad es como un poco... También como antropocéntrico, sí, como dijiste. Sí, antropocéntrico, sí, un poco sí, ahí por no decir otras palabras, un poco de eso. No, sí. pero se entiende la idea. No, está súper padre. Fíjate que esto no me imaginaba para nada. O sea, como que cuando tenía esta curiosidad de preguntarte, pues, ¿cómo vas? Y, o sea, como que me centraba también yo más en pues esto de que, pues en la noche y tengo que pasarme ahí varios días en la noche y que si acampas y que si, porque esto es como toda una aventura, ¿no? Pero no tenía idea de esto que me estás platicando, que me parece todavía mejor, todavía me da más envidia todavía, Daniel. Quiero ir, yo quiero ir a estar cuando ahí. Quieras y cuando quieran nos organizamos. Está bien padre, sí, como entras como que ya formas parte de ese lugar en ese momento, ¿no? O sea, ya no eres como un ser extraño ahí nada más, como un intruso tomando fotos de lo más padre, sino que como que estás como en armonía en ese momento con lo que te rodea, tanto sí, tienes que saber en dónde estás. Estrellas como... Sí, y el saber en dónde estás implica el haber ido de día también, saber los animales, los insectos, las aves, todo eso que sigue siendo parte del trabajo y se complementa, ¿no? Al final de cuentas, al momento de llegar a una fotografía nocturna en donde todo es oscuridad y ves las estrellas, pero sabes que en esa parte oscura está todo lo demás que ya está registrado también, ¿no? Y he llegado, por ejemplo, a estas ideas de repente... tenemos como esta consigna de repente inconsciente de hay que cuidar la naturaleza y somos responsables y etcétera, etcétera. Y dices, bueno, realmente no tenemos esa capacidad. No tenemos capacidad de cuidar la naturaleza. No tenemos la capacidad de ser responsables sobre la naturaleza. Entonces, ¿de qué sí somos responsables? De nosotros mismos y nuestros actos. Tenemos que cuidar no la naturaleza, sino tenemos que cuidar nuestros actos hacia la naturaleza, ¿no? Y esa parte sí nos da mucha libertad y sí nos da mucha capacidad de acción y le da un sentido realizable a las cosas, ¿no? Que es en donde, bueno, pues está lo padre. Ay, está bien padre. Además, has aprendido muchas cosas de muchos temas diferentes, o sea, en cuanto a la naturaleza de los animales, como aprendiste esto,
o sea, como aprendes un poco de las rutinas de los animales, de las estaciones, cuando has viajado a otros lugares, pues, o sea, estás todo el rato aprendiendo sobre cosas que, y pienso que a lo mejor ya se te hace algo como normal, pero pues nosotros, la mayoría desconocemos estos. Pues me preguntabas, por ejemplo, de las monarcas, que es uno de los fenómenos que seguimos disfrutando mucho y se hace mucho registro. Cada vez hay más conocimiento de, porque aunque es 2023, casi 2024, conocemos muchas cosas, o sea, sabemos que existen muchas cosas, pero desconocemos a veces mucho de las razones por las que ocurren. Pareciera que no, pero un poco sí. En el caso de las migraciones, hay todavía migraciones en donde no se comprende del todo el por qué ocurren, pero justamente sabemos que hay que cuidarlas y hay que cuidar nuestros actos. Por ejemplo, ahorita, en el caso de la mariposa monarca, es una de las migraciones más bonitas y de una de las especies que también nos gusta mucho observar. Y pues tenemos que cuidar lo que hacemos durante su proceso de migración, ¿no? Que tenemos que cuidar nuestras velocidades en la carretera, todo esto, ¿no? Para tratar de que eso siga ocurriendo. Permanezca. Y pues es padrísimo ver cómo un ser tan aparentemente frágil resiste tanto y atraviesa por tantas cosas. Y llega hasta su destino y dices, wow, o sea, es realmente sorprendente. Sí, es casi milagroso, milagroso. A mí me ha gustado mucho hacer un registro precisamente platicamos de cuando me invitaron ustedes a hacer ahí unos registros fotográficos y he hecho durante varios años a partir de ahí varios registros en diferentes partes de la región. De la mariposa monarca que hacia Monclova, aquí mismo en el Cañón de San Lorenzo, en la autopista Monterrey, o sea, en cualquier lugar cerca donde puedan llegar a descansar durante su migración, voy y hago registro, incluso dentro del mismo Saltillo. Y es un trabajo que disfruto mucho, el hacer estos registros de las perchas, de las monarcas, de cuántas llegan, de qué están haciendo, porque ves también un poco su rutina, te das cuenta que cuando duermen, si el clima es favorable, se duermen hacia el lado que sale el sol para que apenas salga el sol se calienten y se despierten lo más temprano. Pero si el clima es un poco más frío, buscan resguardo en arroyos y más bien se meten en arroyos. Okay. Justamente porque a lo mejor al día siguiente nada más se van a despertar a comer y regresan a la misma percha hasta que el clima mejore, ¿no? Cuando las ves volando muy bajo, que van buscando alimento, cuando las ves volando a 40 metros, sabes que están en pleno trayecto. Bueno, tú sabes, porque ya las has estado observando. Sí. Nosotros no sabemos. Oye, está padrísimo, sí, porque es esa información que sirve muchísimo a esto, a la conservación. Dices, a lo mejor yo no soy una ambientalista, no soy conservacionista, pero pues contribuyes enormemente a eso con estos datos. Esta relación, por ejemplo, en el caso de las mariposas monarcas está el Correo Real, que es una organización padrísima que lleva un registro increíble. Hay otras organizaciones dentro de México y hay muchas, ¿no? Organizaciones y personas que están haciendo un trabajo como muy comprometido y muy completo. Y mi trabajo como fotógrafo está disponible para todos estos fines. O sea, sí. He compartido mi trabajo con muchas organizaciones para que se pueda usar para los fines que ellos necesiten, ¿no? Sí. Yo a nivel personal, bueno, vendo fotografías con la intención ahí de recuperar algo y ese es como mi trabajo. A nivel personal, cuando alguien quiere, digamos, una foto para su casa, pero si es una organización que necesita fotografías para algún tema, para alguna publicación con periódicos, por ejemplo, yo no contribuyo, más bien participo mucho y a mí me encanta. O sea, todo ese material está disponible y nada más me hablan, oye, necesitamos fotos de tal tema y claro que sí, calendarios y a mí me encanta esa parte. Sí, y además con estos datos que tú al hacer estas fotos, pues te has dado cuenta como de esta información de que cómo se resguardan, a qué velocidad andan más o menos, si andan tranquilas o ya van de que atrasadas. O sea, también tú probablemente como has hecho esto ya varios años, pues tú eres como un ojo ya con la experiencia de decir, bueno, este año se vio más, se vio menos, como para tener esta... pues esta información de qué está pasando. Vas un poco de la mano más, digo yo como observador, pero vas más de la mano de quien está haciendo esos monitoreos de manera formal y muy constante. Yo contribuyo más con las fotos, pero sí hay este complemento con la parte que me toca, ¿no? Al menos la parte de fotografía.
y es padre, o sea, digo, es padrísimo. ¿Y ahorita en qué estás? O sea, porque ha sido ya platicamos un poquito que de la macro y que luego ya el paisaje urbano, la fotografía nocturna. ¿Ahorita en qué estás? ¿Qué más sigue? Bueno, o sea, hay un montón como de opciones, ya pero... sé, esto padre. La verdad es que yo disfruto, pasé una pequeña pausa. Tengo algunos proyectos que me interesa como concluir. Uno es este desierto, este proyecto del desierto. Le puse origen fractal a esta serie. No está todavía terminada, pero ya va avanzada. Esto es aquí en la zona de... Es por Paredón y en particular donde hice una de estas series, pero hay varias partes en Coahuila. Digo, nos toca una parte del desierto de Chihuahua y algunas partes semidesérticas por ahí que están sufriendo este efecto también por las demandas de agua que hay de diferentes formas, ¿no? Y también por algunos efectos climáticos. Digo, ahí sí, yo no sé cómo... Las razones por las que ocurre. Hay varias teorías y varias razones. Pero lo que sí encuentro es un suelo que se está perdiendo, que, digamos, si tú pones una cámara sale una foto muy bonita porque hay formas muy, muy padres, los claroscuros, las sombras, los recovecos, las texturas que se forman son sorprendentes, pero esas texturas están saliendo de tierra que está muriendo. Y esa parte es como la medular de esta idea. Y lo que descubrí es que al tomar ciertas fotos de estos patrones que se van formando como dendritas, como formas fractales, de repente encuentras muy fácilmente una forma de un árbol, una forma de un corazón con sus venas, una forma de un venado, una forma de un arrecife con erizos. Entonces, de manera muy fácil te evoca una serie de seres vivos que están ahí, ¿no? Entonces, pareciera como si en este último momento antes de morir la Tierra gritara todo lo que vivió sobre ella. Y se vuelve como una serie muy emotiva porque es inevitable que encuentres todas estas formas. Sí. Como humanos estamos más predispuestos a encontrar caritas humanas, ojos, miradas. Es como nuestra corteza cerebral está casi que evolucionada para encontrar eso. Pero al ver estas fotos encuentras no solo formas humanas, encuentras todas las formas de vida que pueden haber existido sobre esa tierra. Y esa serie me interesa terminarla para poder, digamos, formar un mensaje un poco más circular. Ahorita, regresando a tu pregunta, un poco lo que busco es eso, es hacer no solamente trabajos de observación y registro, sino también trabajos que tengan un poco más completa la información sobre un tema en particular, una serie que esté hablando sobre algo específico. No tiene que ser algo muy importante, pero sí algo que esté claro, ¿no? Hay otra serie que estoy trabajando que disfruto mucho, que es El desierto y el sol, que es pues, una dualidad como casi implícita. Teníamos. Sí, en donde estoy tratando de hacer registros de una forma poco común de verlos. Es usando contraluces de las formas del desierto con el sol, pero de una forma muy peculiar, ¿no? Podemos ver también al sol, digamos, sin su velo, un sol muy puro y muy nítido. Y de la misma forma ver estas formas desérticas como yucas, como magueyes, de forma muy nítida. Y son, es una sola toma, una sola foto, y es muy bonito lograr como esa integración. Pareciera una forma de ver esta foto es como si vieras al sol observando el desierto. Sí. Te imaginas si lo puedes ver más claramente. Igual digo, yo de repente tiendo a llevar imaginar estas cosas poéticas, ¿no? De darle cuando te hablaba del silencio como un ser y el sol como si tuviera conciencia, cosas así, ¿no? Pero digo, finalmente. Pues así es como tú lo ves, como lo sientes. Exactamente, ¿no? Esta parte en donde el sol y el desierto dialogan, pero en esta serie el sol, al no tener su velo, digamos, esta parte que normalmente no a ojo humano tienes que ver, ¿no? Y se la desapareces y te queda un sol, digamos, no desnudo, pero sí un sol puro. Y lo ves como está atrás del desierto, como viéndolo, ¿no? Como estoy aquí. Adquirió también una voz el sol. Fíjate que no sé si voz, pero sí adquirió ojos. Ojos grandes. Sí, ojos grandes.
Está maravillosa esa fotografía, pero entonces forma parte como de una serie también, como de algo, como un proyecto más bien. Así es un proyecto. Estás trabajando. Y dentro del desierto, bueno, aquí están las plantas, pero también hablando de Coahuila particularmente, esta serie quiero llevarla también hacia algunos habitantes como los vaqueros, como ciertos personas que están en el campo también dentro de este lenguaje de contraluz. O sea, ellos vendrían un poco también como a estar observados por el ojo del sol. Sí, me imagino yo muy fácilmente a un pastor ahí con sus ovejas o sus becerritos por ahí y el sol detrás con este contraluz formando, ¿no? Ya las quiero ver. Ya las quiero ver. Es que todas son fantásticas. No quiero dejar de hablar también del bosque de niebla, que son unas fotos maravillosas que cuéntanos así como... pues un poquito así resumen de cuándo fuiste allá, qué es este bosque de niebla. Es una reserva importante de la cual la mayoría de nosotros desconocemos. Entonces cuéntanos por favor, porque es magnífico así verte que es una explosión ahí de verde, de planta, naturaleza. El bosque de niebla, el bosque mesófilo de montaña es el ecosistema menos común en la Tierra por superficie. Y México tiene varias regiones con este tipo de bosque. Una particularmente, la más importante, está en Chiapas, en el corazón de la Sierra Madre de Chiapas, y es la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Esta reserva la cuida una asociación, una fundación que es el FONSET, que es Fondo de Conservación del Triunfo. Y el FONSET también cuida varias reservas. Es una organización importantísima a nivel nacional a la que todos deberíamos de estar apoyando, yo creo, porque su trabajo de cuidado no es tanto sobre la reserva, sino es sobre un proceso de reeducación de todas las personas que estamos alrededor. Digo estamos porque yo como visitante también estoy, pero también principalmente con las comunidades que están ahí. Que yo creo que es un trabajo fundamental en la actualidad, el poder reeducarnos y reaprender sobre cómo tenemos que estar en la naturaleza. Y está esta reserva que justamente por su importancia el FONSET le da una prioridad y es donde surge el FONSET, que es el hogar del quetzal, por ejemplo. Sí. Hay tapires, es una reserva muy virgen. Que tú tuviste oportunidad de fotografiar. Yo fui en el 2016 y en el 2017 también. Estuve por ahí 3 o 4 noches y el siguiente año también por el estilo. Entonces, el bosque mesófilo y el Triunfo es un lugar, digo, cuando uno va al bosque aquí a Arteaga o cuando vas a cualquier lugar, pues son lugares muy bonitos y vas caminando en los senderos y de repente encuentras como un rincón en donde entra la luz y dices, wow, esto está ahí, tomas una foto ahí, ¿no? Y te la llevas en tu celular. Y luego caminas 20 minutos y encuentras como, mira esta piedra con este árbol. El Triunfo... Es para todos lados donde voltees. Todos lados, todo el tiempo. O sea, estás caminando y todo el tiempo para donde voltees, todo es así, wow. Entonces te sobresatura esta parte, entonces ya nada más te quedas contemplando y estás caminando, observando y para donde voltees ves la luz y ves el verdor de las plantas y ves algún animal, te encuentras un cacomixtle, te encuentras lo que sea. Me imagino que el sonido es como muy importante, ¿no? O sea, se está oyendo las aves todo el tiempo, no me lo imagino así. Hay muchísimas aves, muchísimas. Sí, no todo el tiempo. Bueno, sí, realmente todo el tiempo, más bien creo que te acostumbras en cierto momento. Pero hay, por ejemplo, clarines jilgueros es como lo que más escuchas, es uno de los sonidos más característicos porque son los más, digamos, predominantes en cuanto a sonido por sus cantos tan ¿Como variados. Escandaloso o qué? Sí, no muy bonito, muy bonito. Y hay otros que tienen cantos más como suaves, más sutiles, que son también muy buenos. Cuando ya empiezas a escucharlos, los llegas a identificar. Ya filtras estos sonidos como los predominantes y empiezas a escuchar otro tipo de cantos de aves, pues descubres ya muchísimos. Sí, no sé, ahí sí alguien que se dedica a la fotografía de aves se enloquece. Y empezando por el quetzal, ¿no? Que es como la joya de la corona. Hay uno que se llama pavón cornudo, que es una especie de pavo que tiene un cuerno rojo, que es una de las especies emblemáticas del Triunfo. Y pues mamíferos, ¿no? Hay un venado que se llama temazate, hay puma, hay tapires, hay jabalís, o sea, hay
¿Y si pudiste ver muchos de estos animales? O sea, porque digo, como quiera estar ahí, imagino que los animales también huyen, se esconden, o sea, no es cosa fácil encontrártelos. Sí, como tienes que caminar con mucho cuidado, siempre muy silencioso, cuidando tus pasos para que tengas oportunidad, sobre todo los mamíferos, de ver mamíferos, ¿no? Venados es muy fácil ver relativamente, zorros también. De repente hay changos por ahí. Sí, los tapires es un poco más difícil de ver. Los jabalíes, pues esos de repente te los topas, a veces sientes el olor. ¿Y no es peligroso? Los jabalíes así como que... Puede ser, de repente puede ser, pero ahí como están como en su rollo, los ves, o sea, digo, si te los topas de frente a lo mejor sí. Por ejemplo, había un arroyo y estaban del otro lado de la red, estaban tomando agua, ¿no? Entonces ahí como que dices, bueno, yo estaba como del lado alto del arroyo, me salvó el arroyo. Puma, pues ahí sí no, de repente escuché un ruido y el guía dijo, ese fue un puma. Pero pues ese sí es dificilísimo que lo vayas a ver, porque pues no, el humano no es una presa natural del puma, ¿no? Entonces más bien te va a evitar. Te va a evitar. Todo. Bueno, esto del Bosque del Triunfo está... Y cerrando, fenomenal. Sí, es una reserva donde se capta, bueno, esto es un dato de Conagua, 9 de cada 10 gotas de agua se captan en esta parte de la sierra, en la Sierra Madre de Chiapas. De ahí surge el río, están los primeros así hilitos del río Grijalva, por ejemplo. O sea, es importantísimo. Es una reserva muy, muy importante. No solo por la biodiversidad, sino también por temas de agua. Es la parte... Sí, no solo por lo hermosa que está, sino que tiene una importancia. Bueno, ya con lo del agua es enorme eso. Wow. Quería preguntarte también, bueno, de lo de la cotorra serrana, que me dijiste que era como también, pues también que te gusta mucho, que es como algo de lo que más te gusta. Es de mis especies favoritas. Encontrarme las cotorras serranas ahí en Arteaga es para mí un premio. Cuando las escuchas es como, a veces estás haciendo fotos de amanecer y escuchas los gritos de y las ves volando. Y vueltas a tomarle. Y normalmente están en grupos de 10, 15, a veces un poquito más numerosos, 50, pero iban hacia el invierno, se van a Tamaulipas. Ajá. Y se van por estos grupos, no se van yendo poquito a poco, pero es común que regresen juntas. Regresan hacia febrero, marzo, cuando ya empieza el calorcito. Pero también tienen como ciclo migratorio. Ajá. Y su ciclo migratorio es eso, se van yendo poquito a poco y se regresan juntas. Entonces, de repente, puede haber oportunidad de encontrarse 800, 900 o 1000 cotorras juntas. Cuando recién están regresando de Tamaulipas. Ajá. Y poco a poco se empiezan a dispersar, ¿no? A lo largo de un mes, mes y medio. ¿Pero te ha tocado ver ese regreso? Me ha tocado ver ese regreso, igual de manera fortuita. Se estaba haciendo fotos de amanecer con un amigo y de repente ya veníamos de regreso y nos encontramos unos pinos. Les gustan mucho los pinos piñoneros, que son lo que comen. Y ¿qué es esto? Y de repente había muchas cotorras. Nos bajamos a tomar fotos y de repente vemos que en el cerro de atrás estaban así las parvadas volando y eran... pues yo creo que fácil serían unas 1200, 1300, no sé, porque era, o sea, las podías ver grupos por cientos y eran, pues eso, ¿no? Veías todos los pinos así. Y era un espectáculo maravilloso, una de mis experiencias más bonitas. Y la cotorra particularmente es un ave grande. Me imagino el escándalo, porque son bien escandalosísimas. O sea, aparte de los gritos, cuando están comiendo, están tronando las piñas, entonces se escucha un trueno, es como hay como un tronido constante de fondo y los gritos de ellos arriba, ¿no? Y es un ave grande del tamaño de una guacamaya, pero de cola. Hay quien dice guacamaya de cola corta, guacamaya enana, o sea, tiene muchos nombres. El más común es cotorra serrana oriental y está la occidental, que es un poco más chiquita, pero estas son grandotas, ¿no? Pero esa es la que llegamos a ver nosotros aquí en la región. O sea, el que baja, o no sé si baje, o que la veamos más en la ciudad, que está en el cañón de San Lorenzo o aquí en la sierra de Zapalina. Algunas cotorras de la sierra sí llegan a entrar a la ciudad en grupos pequeños, pero las más comunes, las que casi vemos todos los días, son loros tamaulipecos. Es una especie un poco más chiquito. Sí. Son otros, que también es un desastre. La forma de identificarlas es el loro tamaulipeco tiene la frente roja o azul, con un poquito de amarillito.
Que es el que, si llegamos a ver aquí, que andan en los grupos, o sea, donde hay arbolado así. Arbolado, sobre todo nogales, por ejemplo, les gustan mucho las nueces. Y la cotorra serrana, la forma de distinguirla es que tiene la cresta café oscura y los hombros los tiene rojos. Cuando le ves los hombros rojos y la cresta café. Pero esa sí la encontramos aquí en la Sierra de Arteaga. En Arteaga un poco. Sí, toda la Sierra de Arteaga, ahí en todo eso se distribuyen. Muy bien, súper bien. Oye, bueno, alguna también así como cosa peligrosa que hace rato me acordé que tomaste también de víbora de cascabel, o bueno, me imagino que te la has topado muchas veces en tus aventuras, ¿o no? Algo así peligrosón, locochón. La verdad, nunca he tenido una experiencia, digamos... Así ya peligrosa. Digamos, un encuentro peligroso, no. Si hay siempre en este tipo de fotografía, tienes que tener mucho cuidado. Si ya la situación en sí es peligrosa, o sea, si te llegas a lastimar o algo, bueno, ya es peligroso. Pero de haberme topado algún animal, no. Por ejemplo, los animales, está la víbora de cascabel, que es peligroso. A veces tendemos a pensar que el oso negro puede ser peligroso. Es un animal muy noble. Mientras uno respete su espacio, me he topado un par de osos negros y mientras uno tenga su distancia, digamos, el oso negro, porque tampoco somos una presa del oso negro. Entonces, mientras tú tengas la calma y la distancia, el oso va a estar allá y tú acá haciendo tus fotos. Ahora, por ejemplo, ¿qué hago yo cuando no quiero tener no quieres tener un encuentro? Tu pisada más firme, eso es más que suficiente. O sea, por ejemplo, con un oso negro, ¿qué puede ser peligroso? Que vayas muy sigiloso y lo asustes muy de cerca y que él se asuste y entonces sí va a tender a defenderse. Sí. O que tenga crías y te acerques de una forma muy directa, por ejemplo. Cosas de este tipo. Pero mientras no tú respetes el espacio, la mayoría de los animales... Es como inofensivo. Son inofensivos. Pero, por ejemplo, la víbora de cascabel, que andas también caminando, que luego no se ven, se camuflajean así un poco en... Sí, tienes que tener cuidado. Una recomendación es siempre estar en los senderos, nunca salirte de los senderos. Y si te tienes que salir del sendero por alguna razón... hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo, por ejemplo, por el tema de fotos, sí es común que salga de los senderos y siempre es cuidando mucho las pisadas. Sí. O sea, tus encuentros también con víbora cascabel han sido tranquilos. Son frecuentes, pero son siempre tranquilos. Me pasó en una ocasión al revés, más bien, ir con un grupo de personas. Iban 5 personas adelante de mí en un sendero y de repente yo me rezagué un poquito haciendo foto macro. Y cuando salgo, digamos, a un clarito, veo un pasto y una cascabel enrollada, pero la cascabel estaba 30, 40 centímetros del sendero. Yo creo que no, 40 es mucho. O sea, estaba pegadita al sendero. O sea, todos pasaron y pisaron a escasos centímetros de la serpiente. Nadie se dio cuenta, nadie la vio. Okay. Ni el guía. Y el guía, pues se supone que iba para eso. Supongo que la víbora igual es como precavida. O sea, no se va... no es de que ya vienen. Sí, la víbora no quiere que la pisen, entonces tampoco. Si está viendo que viene algo, más bien quietecita. Y ya, si tiene oportunidad de avisarte, te va a avisar. En particular, en esa ocasión, hubo la suerte de que estaba dormidísima. Yo cuando salí la vi, ya les dije a todos y luego pues, le tomamos algunas fotos y ni se inmutó. Tenía los ojos cerrados y hasta después de un rato como que abrió los ojos y así se sintió. Eso es como si éramos muchos. Y la cascabel también es una especie noble, no es una especie agresiva. Siempre va a tender a avisarte y si te avisa y no te vas, hace esta actitud de, bueno, déjame voy yo, ¿no? Y se desenrolla y se va. A menos de que esté acorralada y si está acorralada... Ahí te puede ya... Ya puede, pero te avisa, o sea, hay muchos pasos antes de que te vaya a atacar. O sea, de que suena el cascabel. De que se defienda. Como lo principal, ¿no? Como, y ahí te voy. Sí, luego sus formas. Por ejemplo, en la fotografía naturaleza observas mucho las actitudes de los animales, ¿no? Y de si trae o no... Sí, como que ya está enojado o nada más está también como nervioso, esperando si no... a ver qué haces tú. Si ves que él sigue haciendo lo que estaba haciendo, sabes que no lo estás perturbando. Si ves que empieza a modificar su conducta, ya sabes que estás empezando a perturbar un poco lo que está haciendo. Y bueno, huye de ahí. Huye de ahí. Ay, qué padre. Bueno, por último, nada más, ¿qué es lo que más te gusta de todo? ¿Hay algo así que digas tú? Bueno, es que yo lo que más disfruto es esto. Ya nos dijiste un poco, nos revelaste un poco esto que sientes que vives, por ejemplo, en la fotografía nocturna, pero ¿qué es lo que te motiva a seguir desmañanando, a seguir recorriendo kilómetros y kilómetros para encontrar estos paisajes de estos animales? ¿Qué es lo que en general más te mueve? Todo lo que tenga que ver con la naturaleza,
No hay como algo específico, es seguir conociendo, ver con mis propios ojos ciertos fenómenos, ciertos lugares y hay un instinto tal vez también de este instinto de coleccionista, pero pues regresas con una foto, no con algo, y el conocer y el dar a conocer también, por ejemplo, con los niños me encanta de repente que los niños disfruten las fotos, el platicarles, el que de repente descubran cosas y el darme cuenta que los niños ya empiezan o algunos a ver diferente lo que nosotros veíamos, ¿no? Porque como decías ahorita de las arañitas, ¿no? De repente ahorita ya es muy común que los niños... Sean los que te digan, no, espérate, no la mates. Exactamente, y nosotros ya no crecimos con eso, ¿no? Fue como un cambio que hicimos después. Entonces el ir descubriendo la naturaleza y el redescubrirla junto con más personas es algo que disfruto mucho, ¿no? En general. Y no importa si es bosque, selva, el mar, lo que sea, lo disfruto mucho. Y en especial con Iker, con tu niño, ¿cuántos años tiene ya? Tiene 10. Ya está bien grande. Él disfruta, le gusta, lo ves disfruta así como... mucho y disfruta mucho también el desierto, el silencio. Le encanta estar caminando y de repente lo tengo que jalar porque de repente se me va y a ver, espérate, aquí hay otros animales y no nada más nosotros. Y le encanta estar caminando. De repente lo veo caminando, rozando ahí las plantas y sintiendo, respirando, callado. Y le he preguntado, ¿por qué te gusta? Y me dice, es que está en silencio. Y me gusta mucho el silencio y es de los tuyos. Es bonita, es de los que míos. Disfruta el silencio. Y pues los animales, o sea, el ver seres vivos ahí grandes, por ejemplo, las ballenas, los delfines. En otra ocasión igual te platicaré justamente estos encuentros con ballenas y delfines que son maravillosos. Entonces ver de repente estas cosas gigantes o manadas o grupos grandes me encanta. También debe ser impresionante. Eso en el próximo episodio. Veremos en general disfruto en cuanto a animales el encontrar poblaciones muy grandes de algo. Eso me encanta. Como el de las cotorras que decías. Como el de las cotorras. Ay, qué padrísimo. Pues yo creo que puede haber un segundo episodio porque hay muchas más cosas. Muchas gracias, Daniel. Fue un placer platicar y es un placer ver tus fotografías siempre. Gracias, un gusto. Gracias por compartirlas con todos nosotros y ahorita pues por contarnos un cachito ahí de todas tus aventuras y tu experiencia. No, al contrario, gracias a ustedes, un gusto. Espero haya sido amena la plática. Y a mí me encanta compartir y disfrutar junto con todos esto. Muchas gracias. Listo.